¿Cómo están, chicos? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una explicación respecto al tema de hematología clínica. Es decir, hoy vamos a pasar el primer tema de lo que corresponde a este ROTE. Bueno, indicarles que durante este ROTE vamos a ir haciendo muy prácticos, como les había comentado en algún momento. Vamos a ir tocando más el aspecto práctico que la parte teórica, ¿no? Entonces, los exámenes netamente se van a dar en función a lo que son las clases teóricas, ¿no? O las clases que estamos avanzando como hoy. Entonces, la hematología clínica es básicamente una subespecialidad de lo que son el laboratorio clínico, el cual es encargado de estudiar lo que son los componentes de la sangre, ¿no? Y sus derivados. Como ustedes saben, la sangre es el líquido vital, ya más importante quizás porque actúa como nexo dentro de lo que es nuestro organismo, ¿no? Es decir, que se encarga no solamente de mantener eh, eh, con los signos vitales estables, sino que también tiene una funcionalidad de poder enviar o transportar muchos nutrientes y también incluso transportar algunos desechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo en este momento lo que voy a necesitar estrictamente es que ustedes puedan hacer una revisión y si vale el término, memorizar todos estos valores de referencia, ¿no? Que van a ser muy importantes para llevar a cabo este ROTE. ¿Ya? Entonces, por favor, en función a esto vamos a poder ir revisando todo esto, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, la sangre bueno, en realidad es considerado un tejido también, ¿no? Pero es un componente de nuestro organismo que tiene funciones vitales, ¿ya? Pero sin embargo, antes de hablar de las funciones, también tenemos que hablar de lo que son las composiciones, ¿no? La composición como tal de lo que es la sangre, vamos a hablar de que está compuesto por un porcentaje de plasma, en este caso de lo que son un 55%, ¿ya? Y el resto corresponde a las células sanguíneas, ¿ya? El plasma como tal es la parte acuosa de lo que es la sangre, ¿no? Entonces, este plasma está compuesto fundamentalmente en un 91% por agua, ¿no? Y va a estar también conformado por elementos que van a coadyuvar en el cambio en los cambios entre los líquidos intersticial, extracelular, intracelular, ¿ya? Esto en función a lo que es el líquido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sodio, ¿no? Va a tener eh, ¿cómo les digo? A ver, eh, esa capacidad de poder interferir en cuanto a lo que es la cantidad de agua en un determinado compartimiento, ¿no? Entonces, los electrolitos, cada uno de estos tiene su propia funcionalidad. El sodio, el potasio, el calcio, ya, cada uno de estos tres electrolitos comparten funciones específicas que más adelante lo vamos a ir explicando, ¿no? Luego tenemos lo que son los nutrientes. Los nutrientes son transportados a través de la sangre, ¿no? En la mayor parte, en un 85%, es transportado por una proteína, ya llamado la albúmina. La albúmina es la proteína transportadora de elección en todo nuestro sistema, ¿no? Puede transportar no solamente nutrientes, también transportar hormonas, por si acaso, ¿no? Incluso propiedades de desecho de nuestro organismo, ¿ya? Y por último, está compuesto por proteínas. Estas proteínas ya son las que van a llegar a formar parte estructural de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a lo que es la composición del plasma, ¿ya? Las células sanguíneas lo vamos a dividir en tres tipos grandes, ¿no? El primero son los glóbulos rojos conocidos como los eritrocitos, ya que son la mayor cantidad en nuestro organismo, dados a su función metabólica, son las que se encargan de poder transportar el oxígeno, los gases, ¿no? Y obviamente a través de lo que es este glóbulo rojo,
eh, en realidad cumple la función del sistema respiratorio de transporte de gases, ¿no? Donde va a introducir oxígeno en nuestro organismo y liberar dióxido de carbono fuera de nuestro organismo, ¿no? De esa forma, mantener un equilibrio homeostático dentro de lo que es el pH de nuestro organismo, ¿ya? Pero también estas células sanguíneas también tiene una propiedad que se denomina de defensa, ¿ya? Esa propiedad de defensa, ¿ya? Es la que va a llegar a atacar a las bacterias, eliminar algunos parásitos, eliminar todo agente extraño, ¿ya? Y como tal, este mecanismo de defensa es liberado a través de lo que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son nuestros soldados en nuestro organismo, ¿no? También denominados los leucocitos. Obviamente hay 5 grupos celulares que vamos a ir detallándolo más adelante, pero hoy solamente hablamos de lo que es la parte general. ¿Ya? A su vez, los glóbulos rojos, como les hablaba, no solamente se encarga del sistema respiratorio, también es una parte fundamental como sistema excretor, digestivo y coadyuva en cuanto a lo que son el metabolismo celular, ¿ya? Y las células sanguíneas, las últimas células sanguíneas también tenemos los trombocitos, ya en este caso las plaquetas o trombocitos se encargan de la función de la coagulación, ¿no? Nos permite iniciar el proceso de coagulación, no en sí mantener el proceso de coagulación. Las plaquetas lo único que hacen es iniciar el proceso de coagulación. Es algo muy importante que tenemos que tenerlo en mente. ¿Está bien? Ya. Entonces, eh, en realidad, los glóbulos, las células sanguíneas parten de una propiedad denominada hematopoiesis, ¿no? La hematopoiesis es es una forma a través del cual las células sanguíneas derivan y emergen, ¿ya? De lo que son de las células, emergen a partir de lo que son las células totipotenciales, ya que prácticamente son células que se pueden transformar a cualquier tipo de línea celular, ya. Entonces, en este caso vamos a empezar a hablar de lo que es la primera parte, la eritropoiesis. La eritropoiesis es la línea celular que va a generar a partir de una célula madre, ¿no? De un hemocitoblasto hasta convertirlo a un glóbulo rojo maduro, ya completamente maduro, ya. Entonces, como tal, vamos a ir viendo que eh, para que se inicie el proceso de la eritropoiesis, lo primero que va a necesitar es un estimulante, ya. Ese estimulante va a ser la eritropoyetina, que es una hormona que se secreta a nivel de lo que es el riñón, ya. Y esa hormona es la que se va a activar sobre la médula ósea y la médula ósea va a agarrar lo que son las otras sustancias como ser el ácido fólico, la vitamina B12 el hierro para conformar la hemoglobina y por consecuente todos estos aspectos van a llevar a que inicie el proceso de la eritropoiesis a partir de lo que es el hemocitoblasto, que es una célula madre totipotencial, ¿ya? Aparte de eso, aparte de este componente, ¿ya? Más la médula ósea, empieza el proceso de la eritropoiesis, convirtiéndolo inicialmente en el proeritroblasto, que generalmente va a llegar a ocupar entre el 1 al 4% de la médula ósea, ¿ya? Para posteriormente esto transformarse en eritroblasto basófilo, que es la forma basófila, como si valga la redundancia, ¿ya? Que contiene en su interior ya en realidad múltiples imágenes cromatófilos, ¿ya? Entonces, que asemeja a que este eritroblasto tiene una forma de ribosoma, ¿ya? Y empieza a fabricar inicialmente lo que es la hemoglobina, ¿ya? Para posteriormente el eritroblasto policromatófilo, ¿ya? Empieza su mayor cantidad de concentración de hemoglobina en su interior, ¿no? Y finalmente esto se empieza a desintegrar eliminando, ¿no ven? Perdiendo su núcleo y al perder su núcleo se denomina normoblasto, ¿ya? Y
Posteriormente, el normoblasto es la última línea celular que se encuentra dentro de lo que es la médula ósea. A partir de eso aparece lo que es el reticulocito. El reticulocito lo que hace es, en realidad, en este caso, el reticulocito es la forma inmadura de lo que es el glóbulo rojo, ya que esto ya carece de núcleo. Además, esta ya sale de la médula ósea y se mantiene en los ribosomas por más de unos 24 horas, ¿ya? Este reticulocito, ¿ya? Al salir de la médula ósea, hasta ahí tarde entre 5 a 7 días en madurar. Todo ese proceso, ¿ya? Posteriormente, esto empieza a transformarse en la fase empieza a madurar a lo que es el eritrocito, ¿no? Como ustedes saben, la eritropoiesis o la hematopoiesis inicialmente existe, o sea, cuando nosotros iniciamos nuestra vida desde el momento de la concepción, ¿no? Prácticamente existe un cambio sustancial en cuanto a lo que es la eritropoiesis, ¿no? No siempre desde que hemos nacido la médula ósea ha sido el encargado de lo que es la generación de lo que es los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, sino que en sus inicios, básicamente se divide, en sus inicios se ha empezado con la generación de estos elementos sanguíneos a partir de lo que es la fase mesoblástica, el cual inicialmente se da hasta el tercer mes de tercera semana intrauterino, ya se va generando estos elementos formes en el saco vitelino, ya, para posteriormente hasta el séptimo mes, ya, hasta el séptimo mes de vida intrauterino, desde la tercera semana se habla de lo que es la fase hepatoesplénica, es decir, que la sangre se llega a formar en el hígado y en el vaso, ¿no? A partir de la séptima ya empieza a transformarse a la fase mieloide, que se da en la definitiva, que es en la médula ósea, ¿no? Entonces, esas son las fases de generación de lo que son la hematopoiesis, ¿no? Y como ustedes saben, el eritrocito vive aproximadamente 120 días y posteriormente pasa a través de lo que es el sistema retículo endotelial y posteriormente esta se transforma, se desintegra y se recicla para poder volver a generar nuevos elementos rojos, ¿ya? Ahora, la fisiología de los eritrocitos es bien importante para que nosotros podamos entender dónde falla cada uno de estos, ¿no? Como ustedes saben, los eritrocitos tienen una función más de transporte metabólico, más de transporte de gases, ¿no? Entonces, a diferencia de los glóbulos blancos, son más unidades o células sanguíneas de defensa. Entonces, por lo tanto, vamos a ir separando esas dos cosas, ¿no? Entonces, los eritrocitos, como ustedes saben, se inician su proceso de generación a partir de lo que es en la médula ósea. En la médula ósea, aproximadamente 5 a 6 días, incluso hasta 10 días, llega a formarse un eritrocito. Esto por acción directa de lo que es esta hormona, que es la hormona, la eritropoyetina, que generalmente se va creando en lo que es en los riñones, ¿no? Los riñones son el punto de partida para generar los glóbulos rojos, por si acaso, ¿ya? Entonces, como tal, vamos a ir hablando de que estos eritrocitos ya van generándose nuevamente, ya van generando nuevamente sus formas, ya, ahí está, perdón, ya, ahora sí. Van generando una serie de pasos metabólicos, ¿ya? Entonces, una vez que es liberado hacia el torrente circulatorio, como ustedes podrán ver, ¿no? Estas ya van adquiriendo su función metabólica. En este caso, transporte de gases, ¿ya? Es importante. Entonces, es un nexo entre el proceso de respiración pulmonar y el proceso de respiración celular. Es decir, para que nuestro organismo empiece a generar ATPs, ¿no? Necesitamos oxígeno para poder metabolizar y sintetizar la glucosa a ATPs,
¿no? Entonces, por lo tanto, ese proceso ya de respiración, inicialmente respiración pulmonar y posteriormente el contacto con la membrana alveolo-capilar y la circulación pulmonar va a empezar, va a permitir oxigenar los eritrocitos y subsecuentemente también liberar dióxido de carbono para que la vía respiratoria pueda eliminar lo que son el dióxido de carbono, ¿no? Y de esa forma mantener el pH sanguíneo que se encuentra entre 7.35 a 7.45, ya el pH normal. Entonces, todo este proceso, un eritrocito lo realiza durante 120 días, que es el periodo de vida media de este eritrocito. Posterior a esto, ya pasa lo que es al sistema retículo endotelial, más específicamente al vaso, donde a través de lo que es la acción de los macrófagos empieza a desintegrarlo, ya a través del sistema mononuclear fagocítico, ya. Este macrófago permite desglosar en dos elementos importantes, la globina, ya, y lo que es el grupo M, ¿no? Entonces, la globina se empieza a sintetizar, se empieza a reciclar y convertirse en aminoácidos y se transporta a través de nuestro organismo hacia el hígado. Pero, sin embargo, la otra parte, el grupo hemo, ya que es la parte fundamental, es el corazón del eritrocito, se empieza a desintegrar en varios componentes. Entre ellos vamos a hablar lo que es el grupo M por acción de la hemooxidasa, esa enzima tan sustancial que inicia el proceso de reciclaje de lo que es el grupo M, ya empieza a desglosar en lo que es el monóxido de carbono, ya el hierro y la biliverdina. El monóxido de carbono se va uniendo con otras moléculas de monóxido de carbono, conformando lo que es el dióxido de carbono y de esa forma empezar a eliminar a través de la vía sanguínea y la vía respiratoria, eliminarlo, ¿ya? O bien este mismo ayuda a producir un equilibrio homeostático. El hierro viaja a través de nuestro organismo, juntamente adosado a lo que es la transferrina, ¿ya? A través de la sangre y llega a ser transportado hasta llegar a lo que es al hígado. Del hígado vuelve a transportarse hasta la médula ósea, donde inicia el proceso de reutilización de lo que es el hierro en la médula ósea. Pero sin embargo, ahí vamos a hablar lo que es el hierro elemental como tal. También existe una gran parte, va a estar almacenado no solamente en el hígado, también una parte va a ir a la formación de lo que es los glóbulos rojos nuevos, ¿ya? Bueno, la biliverdina, por lo tanto, los dos primeros son un proceso metabólico que se pueden reciclar, pero sin embargo la biliverdina es el proceso ya de reciclaje, es el metabolito de desecho final, ya, el cual cumple la función de poder, bueno, en realidad, de eliminar los desechos de la sangre. El desecho de los glóbulos rojos finales es la bilirrubina. Entonces, por lo tanto, en este momento estamos viendo cómo es que sucede ese proceso metabólico, ¿no? Como ustedes ven, la biliverdina, ya a través de una enzima denominada la biliverdina reductasa, se transforma en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es transportado a través de la sangre debido a que esta es una molécula insoluble, es transportado por la albúmina, ¿ya? Esta albúmina lo transporta hasta lo que es el hígado, donde ingresa dentro de lo que es el hepatocito para llegar a producir lo que es la conjugación a través de una enzima denominada la glucoronil transferasa, y esta glucoronil transferasa conjuga y lo convierte en una bilirrubina conjugada, ¿no? La conjugación generalmente se va a dar con el 80% con el ácido glucurónico, ya el 10% por el ácido sulfurónico, un 10% en otras moléculas. Sin embargo, vamos a hablar de que la glucoronil transferasa es la que permite transformar la bilirrubina no conjugada, también llamado indirecta, a bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, ¿ya? Y este es el proceso por el cual la bilirrubina conjugada es la que por acción, es la que
por acción de las vías hepáticas, ya intrahepáticas y extrahepáticas, son eliminados hacia lo que es el intestino, ¿no? A nivel de la segunda porción del duodeno, donde posteriormente estas van a ser desechados, ¿ya? Van a ser convertidos por acción bacteriana en urobilinógeno, ¿ya? Y un 80% va a ser convertido en estercobilina. La estercobilina es el que va a dar el pigmento a las heces fecales y el urobilinógeno va a retornar nuevamente hacia la circulación enterohepática y esto posteriormente se va a filtrar a través de la vía renal para dar el pigmento de la forma de la orina, ¿no? Convirtiéndose en urobilina y obviamente esto se elimina y da el pigmento peculiar de lo que es la orina. Y fíjense, como ustedes podrán ver, el producto de desecho del grupo M se elimina tanto a través de lo que es las heces fecales en su forma de estercobilina y a través de lo que es la orina en su forma de urobilina, ¿ya? Todos esos procesos, ese es el proceso metabólico, ¿ya? De lo que es el glóbulo rojo, ¿ya? Como ustedes verán, la serie roja, por lo tanto, tiene acciones peculiares. Primero, los glóbulos rojos también son llamados eritrocitos, ya. Su función y más importante es la de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los diferentes tejidos del organismo, es decir, coadyuvar en la respiración celular. ¿Ya? Lo normal es hablar de los glóbulos rojos entre 5 millones a 5.5 millones, sea hombre o mujer, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ir hablando de que en este caso lo que menos nos interesa es en realidad la cantidad absoluta de lo que son los glóbulos rojos. Por favor, lo que menos necesito personalmente es que ustedes se memoricen la cantidad, ¿ya? Pero lo que sí voy a necesitar que ustedes se recuerden exactamente es el hematocrito y la hemoglobina. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos, ¿no? Entonces, cuando yo hago una centrifugación, ustedes ya han llevado en fisiología, al centrifugar, en la parte superior se queda lo que es el plasma y en la parte inferior se queda sedimentado lo que es los eritrocitos, los elementos, las células sanguíneas. Entonces, del 45 al 56% es considerado normal la concentración de hematocrito, ¿ya? Entonces, ese es el porcentaje del volumen total, ¿ya? La hemoglobina en realidad es la proteína encargada de llevar oxígeno, ¿ya? Y de dar el color rojo característico a la sangre, ¿ya? Entonces, la hemoglobina también se puede llegar a medir, ¿no? Entonces, la hemoglobina normalmente se encuentra entre 15 a 18. Ese es el valor normal, independientemente sea mujer, sea varón, ¿ya? 15 a 18, no se olviden. Esta hemoglobina es la hemoglobina y el hematocrito son los únicos valores que vamos a ir manejando dentro de lo que es eh, la práctica clínica, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, el médico o al paciente no le vas a responder, usted tiene, a ver, por ejemplo, si el valor normal de la mujer es 5.500.000 glóbulos rojos, no le van a decir son 5.500.000 glóbulos rojos, ¿no? Entonces, usted tiene eritrocitos y eso es algo muy, no muy formal, ¿no? Entonces, en realidad, cuando ustedes explican, es importante decir que su hemoglobina se encuentra entre 15 y 18, pero usted tiene 19, es una pequeña tendencia hacia lo que es la eritrocitosis. Ahí tienen un margen de error mucho menor. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es mucho mejor utilizar la hemoglobina para poder determinar cuadros de alteraciones. Por encima de 18 hablamos de eritrocitosis, por debajo de 15 hablamos de cuadros o estados anémicos. ¿Ya? La relación entre hemoglobina y hematocrito siempre debe ser de 3 a 1. Lo que quiero decir es que la hemoglobina, si es 15, en este caso, multipliquen por 3. ¿Cuánto nos da? 45. ¿Ya? Si nos diera 10, multipliquen por 3, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 30, ¿no? Es decir, 45 dividan entre 3, ¿cuánto nos da? 15, ¿no? Entonces, siempre debe existir esa relación de 3 a 1,
¿no? Entonces, cuando existe una diferencia sustancial, digamos, de más de 2 puntos, ya estamos hablando de que ese procedimiento, ese proceso del laboratorial no ha sido dentro de lo que, de lo que es correcto, ¿ya? La concentración de hemoglobina corpuscular media ya es un índice que va a llegar a valorar la concentración de hemoglobina que lleva cada hematíe, cada glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, este proceso, por ejemplo, nos va a permitir, permitir determinar si, si tiene mucho pigmento, poco pigmento y de tal forma, normalmente este valor se llega hasta entre 37, hasta 37 como máximo, ¿ya? Y como mínimo 33, ¿ya? Este proceso nos va a permitir determinar si es si la cantidad de concentración que tiene en realidad un cuadro patológico, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una anemia, en este caso, bueno, como les hablaba, ya. Entonces, la concentración de hemoglobina corpuscular media ya valora la concentración de cada hemoglobina, ya, la concentración de hemoglobina de cada glóbulo rojo, perdón, ¿no? A diferencia, el volumen corpuscular medio, ya, refleja el tamaño real de lo que es los hematíes, ¿ya? En este caso, normalmente el valor normal es de entre 86 a 98 micrómetros, ¿ya? Entonces, cuando ustedes observan un glóbulo rojo de gran tamaño, ya es decir, que el glóbulos rojos son grandes, esto se va a deber a patologías como ser déficit de vitamina B12 o ácido fólico, patologías hepáticas como la cirrosis, ya el alto elevado de consumo de alcohol, van a ser estos los parámetros. Pero sin embargo, cuando son pequeños, ya cuando son muy pequeñitos, ya puede ser a patologías como ser la talasemia, puede ser como incluso por déficit de hierro. Entonces, en este caso, un volumen corpuscular medio nos va a permitir catalogar, ¿ya? En un eritrocito, ¿ya? En un cuadro patológico microcítica o macrocítica, ¿no? Es decir, que es pequeño o es grande, ¿ya? Bueno, la hemoglobina corpuscular media es otra medida que habitualmente se va utilizando, pero que generalmente no lo vamos a tocar. Fundamentalmente, este parámetro indica la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. En ciertos modos, generalmente, eh, esta es la característica que le da el tono rojo a cada hematía. Entonces, normalmente se encuentra en los valores entre 27 a 32 picogramos, ya. Entonces, en este caso vamos a hablar alteraciones. Cuando la hemoglobina corpuscular media está aumentada, vamos a hablar de cuadros de déficit de vitamina B12, ya, déficit de ácido fólico. Como ustedes saben, dentro de lo que es la anemia, microcítica de lo que es eh, ferropénica, ¿no? Hipocrómica, ¿no? De lo que es en la difilobotriasis, ¿no? Generalmente se va a dar por un déficit de vitamina B12, ¿no? Entonces, en este caso, la hemoglobina corpuscular media está aumentado por si acaso, ¿no? Es decir, que son muy grandes, bastante concentrados, ¿ya? A diferencia, cuando está disminuido, puede ser debido a talasemia o alteraciones de déficit de hierro, ¿ya? Ahí está. Ahora, anemias, hablemos de anemias. Anemia se habla cuando se encuentra valores menores a 14, tomando en cuenta que 15 hasta 18 es el valor normal, ¿ya? Los tipos de anemia pueden ser de acuerdo a la gravedad. Una clasificación es de acuerdo a la gravedad o clasificación clínica. La otra es de acuerdo a su tamaño, ¿ya? La otra es de acuerdo a su regeneratividad,
ya es decir, que se puede regenerar o definitivamente está suprimido, ¿no? O es transitorio o prácticamente es irreversible, ¿no? Entonces, ahí vamos hablando de que una clasificación llega a ser, según su gravedad, puede ser leve, moderado, severo o con un grado de riesgo vital. Una anemia leve es considerada entre 11 a 14, la anemia moderada entre 9 a 2 a 11, perdón. El severo es entre 6 a 9, ¿ya? Y riesgo vital se denomina menor a 6, ¿ya? Entonces, menor a 6 ya tiene un riesgo vital bastante alto. Entonces, menor a 6, recién en algunos casos, en la mayor parte por ejemplo, en la Escuela de Hematología Americana, recién a partir de 6 se utiliza o es indicativo de transfusión de paquetes globulares. Antes de esto, solamente se puede coadyuvar o complementar con cristaloides, ¿no? Mientras tanto, y solucionar obviamente la patología de base, ¿no? La otra clasificación es de acuerdo al tamaño, ¿no? En este caso vamos a hablar a través de lo que hemos ido hablando de esta clasificación, ¿ya? Ahí está, ¿no? Del volumen corpuscular medio, que nos va a permitir clasificar a las anemias, ¿ya? En microcíticas, normocíticas y macrocíticas, ¿no? Entonces, microcíticas cuando son de pequeño tamaño, macrocíticas cuando son de gran tamaño, ¿no? La regeneratividad. En este caso hablamos de que la otra clasificación que se habla de regeneratividad es si es periférico o es central, ¿no? Habitualmente, cuando es periférico, se habla de que es una anemia inducida en este caso, ya por algún cuadro patológico como puede ser sepsis, puede ser hemorragias por alguna patología como ser úlceras, ¿no? Puede ser pérdida de volumen sanguíneo por accidentes, por traumas, deshidratación. Entonces, en este proceso generalmente contempla un 2%, ya mayor al 2%. En este proceso, habitualmente el paciente va a empezar a regenerar la cantidad de glóbulos rojos. Incluso durante el proceso de parto, la madre llega a perder un 5 al 6% de volumen sanguíneo. Por lo tanto, esa cantidad de sangre es regenerado prácticamente en menos de 30 días. Entonces, a eso se le denomina como anemia regenerativa, ¿ya? Pero sin embargo, existen otros procesos ya que corresponden a menor al 1%, ya que es una anemia de tipo arregenerativa. Es decir, que no se puede volver a regenerar esta patología, ¿no? Es decir, los glóbulos rojos definitivamente no van a volver a estar dentro de los rangos normales. O también es llamado anemia central, ¿ya? Y fundamentalmente su proceso es debido a que existe una falla en la producción de glóbulos rojos. En este caso estamos hablando a nivel de la médula ósea, ¿no? Entonces, en este caso, una aplasia medular puede llegar a producir una anemia de tipo arregenerativa, ¿ya? Una aplasia medular. Las anemias, por lo tanto, existe otro tipo de clasificaciones en donde hablamos de aumento de pérdida, en este caso, en este caso vamos a hablar ya sea por una anemia hemolítica y no hemolítica. Las anemias hemolíticas estamos hablando de que el mismo glóbulo rojo empieza a destruirse, ¿no? Las causas pueden ser inmunológicas y no inmunológicas. Las inmunológicas es cuando nuestro mismo organismo ataca nuestros glóbulos rojos produciendo la destrucción masiva, ¿no? En este caso, la anemia hemolítica autoinmune del recién nacido, por ejemplo, ¿no? La otra, las anemias no inmunológicas. Las anemias no inmunológicas son aquellas que corresponden a procesos agudos, ¿ya? Y las inmunológicas son procesos crónicos, por si acaso. Las anemias hemolíticas no inmunológicas son anemias agudas que generalmente van a ser desencadenados por procesos sépticos, ¿ya? Por infecciones, ¿ya? Y las otras anemias, el aumento por pérdida, en este caso las no hemolíticas, estamos hablando de pérdidas sanguíneas por traumas más que todo, ¿no? Por hemorragias. La otra causa puede ser por disminución de producción, es decir, que no esté, una cosa es hablar del aumento, de que hay suficientes glóbulos rojos,
pero sin embargo, otra cosa es hablar de la cantidad, de la cantidad de pérdida, ¿no? Hay, pero sin embargo, por algún lado está perdiendo los glóbulos rojos, ¿no? La otra situación es que existe disminución de cantidad de glóbulos rojos, ¿ya? Esta cantidad puede ser debido a una disminución o un déficit de producción de glóbulos rojos, ¿ya? Y esto es debido a déficit en la proliferación o déficit en la diferenciación durante lo que es la eritropoiesis. El déficit de la proliferación puede ser debido a defectos de producción del grupo M o inclusive alteraciones en la síntesis de la hemoglobina o de la globina, ¿ya? En este caso, determinando nuestro proceso, nuestros glóbulos rojos van a ser microcíticas y generalmente ya cuando hablamos de déficit en la diferenciación, vamos a hablar de que se debe a un defecto de la producción del ácido fólico y la vitamina B12, ¿ya? Esto nos van a determinar que son anemias macrocíticas, ¿ya? Las mieloptisis, las enfermedades asociadas a enfermedades crónicas, como ser la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, ya en la insuficiencia renal crónica básicamente existe disminución en la producción de la eritropoyetina y esa eritropoyetina es incapaz, la cantidad de eritropoyetina enviada es incapaz de estimular la médula ósea y producir una anemia de tipo central, por si acaso, en las anemias crónicas, fundamentalmente en la anemia por insuficiencia renal, ¿no? Entonces ahí, como podrán ver, las inmunológicas son todas estas, el síndrome de Evans, LES, incompatibilidades sanguíneas, que son de causas inmunológicas porque nuestro mismo organismo lo ataca. ¿Ya? Las no inmunológicas, ahí estamos hablando por cuadros inflamatorios, neoplasias, leucemias, incluso sepsis, que son procesos agudos. ¿Ya? En cuanto a lo que es sepsis, ¿ya? ¿Cómo es que produce la sepsis destrucción, una anemia hemolítica? Ya en este caso, ya generalmente los cuadros de sepsis ya liberan una gran cantidad de polisacáridos, lipopolisacáridos, y estas van a llegar a reclutar lo que son los macrófagos, ya. Los macrófagos van a liberar la interleucina 6, ya. Es el que va, básicamente la interleucina 6 va a empezar a disminuir la concentración de absorción de hierro en el hígado y por lo tanto esa disminución de absorción de hierro va a producir disminución de almacén y esa disminución de almacén va a llegar a producir disminución en la cantidad de generación del grupo M, ¿no? La interleucina 1 también va a ser liberado por acción en cuadros sépticos, ¿ya? El cual va a disminuir el proceso de la eritropoiesis. El factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, y ya más la interleucina 1, los tres unidos van a disminuir la producción renal de la eritropoyetina. Y como podrán ver, ya en un cuadro séptico por acción, por liberación de los lipopolisacáridos y por acción macrofágica, van a empezar a liberar estas sustancias promoviendo lo que es la inhibición, ya primero no solamente la destrucción de los glóbulos rojos, sino también la inhibición de la generación de glóbulos rojos nuevos, ¿ya? Y las anemias hemolíticas hablamos de lo que son las hemorrágicas, como ahora han visto, ¿no? Las eritrocitosis. Ahora, las eritrocitosis son de causa primaria, secundaria y también se pueden denominar relativas. Existen esas tres clasificaciones. No todo es patológico, por si acaso. Las eritrocitosis primarias, ¿ya? En este caso, vamos a ir hablando de que son debido a procesos inmunológicos propios de nuestro organismo. O sea, es decir, que ya tenemos ese componente de información. En este caso, una de las causas es la policitemia vera, la proliferación monoclonal de células madres, ya. Puede ser, estas pueden llegar a ser causadas por una mutación en el gen de la tirosinasa o quinasa, el cual va a producir una disminución o una secreción anormal, ¿ya? O una anormal y a su vez disminuida de lo que es la eritropoyetina. Por lo tanto, esta eritropoyetina va a ser incapaz de estimular la médula ósea e incapaz
directamente solamente por sí solo, incapaz de producir estímulo. Entonces, por lo tanto, van a actuar otros mecanismos que van a sobreestimular la médula ósea, produciendo aumento en la producción de lo que es los glóbulos rojos y, por lo tanto, producir lo que es la eritrocitosis, ¿no? En este caso, la otra causa es la eritrocitosis primaria, pero de origen de la altura. Nosotros que vivimos en la altura, debido a que tenemos mayor concentración de oxígeno en la altura, ya nuestro organismo lo reconoce como, como un insuficiente aporte de gases, ¿no? Hacia los tejidos. Por lo tanto, recluta mayor cantidad de glóbulos rojos para sustituir esa deficiencia y, por lo tanto, normalmente, en condiciones normales, los pacientes o las personas que vivimos en altitudes mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener esta condición, ¿ya? Las otras anemias y la más frecuente es la secundaria. La anemia secundaria, perdón, la eritrocitosis secundaria es una condición patológica que generalmente en un 80% es debido a hipoxia, ¿no? Esa hipoxia va a ser debido a condiciones como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, tales como pacientes con asma, pacientes con defectos del septo nasal, ¿ya? Pacientes con bronquitis crónica, que es una condición patológica crónica donde inicialmente el paciente se induce esta enfermedad debido a un tabaquismo, ¿no? Otras patologías como ser el apnea del sueño, ya el tabaquismo como tal, que son enfermedades que van a producir una hipoxia, ya tisular. Esa hipoxia tisular va a estimular hacia lo que es los riñones, a nivel de los riñones, va a estimular la sobreproducción de la eritropoyetina, produciendo una elevación de la cantidad de esta hormona, y esta hormona va a estimular a la médula ósea para empezar a producir mayor cantidad de glóbulos rojos, produciendo lo que es la eritrocitosis secundaria, ¿ya? Por si acaso. La eritrocitosis relativa es una condición patológica donde generalmente, en otras palabras, es conocido como hemoconcentración, ¿ya? Esto puede deberse a uso excesivo de diuréticos, ¿ya? Otro, cuadros de diarrea, los cuales le van a llevar a un proceso de deshidratación, ¿ya? Cuadros de vómitos, igual deshidratación, y pacientes en grandes quemados llegan a producir una excesiva eliminación o pérdida de líquido extracelular, produciendo ya de que exista un proceso de hemoconcentración. Es decir, si ustedes le hacen un examen de hemograma y le encuentran al paciente con 19 o 20 de hemoglobina, ya, pero que tiene estos antecedentes, uso de diuréticos, diarrea, vómitos o quemados, no se animan a decir que es una eritrocitosis secundaria, sino generalmente eso es debido a una eritrocitosis relativa, que es transitoria debido al cuadro patológico que estamos viendo. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer es corregir, ¿ya? En este caso, si por los diuréticos ha eliminado mucho líquido, ¿ya? Por la diarrea, por los vómitos, por los quemados, igual pierde mucho líquido, el tratamiento fundamental es, ¿ya? Producir o aumentar la gran cantidad de líquido que ha perdido, volver a restituirlo, por lo tanto, ya la cantidad de glóbulos rojos va a ir normalizándose también, ¿no? Entonces, por lo tanto, si ustedes pierden mayor cantidad de líquido, lo que van a llegar a producir es aumento de los glóbulos. Los glóbulos rojos van a estar en la misma cantidad, pero sin embargo va a disminuir la cantidad de líquidos, lo cual va a llegar a producir a un cuadro de hiperviscosidad sanguínea, ¿ya? Una hiperebolemia. Este va a llegar a producir un gasto cardíaco aumentado y, por lo tanto, este paciente puede llegar a tener insuficiencia cardíaca en algún momento. Es decir, ¿no? Si ustedes exceden este cuadro, va a llegar a insuficiencia cardíaca este paciente, ¿ya? Analizando. A ver, veamos este laboratorio. Como ustedes están viendo, ¿ya? Este paciente tiene glóbulos rojos de 3.190.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros sepamos este valor?
¿no? Entonces, no nos interesa en realidad, ¿no? Lo que debemos ver siempre es esto que están viendo. Fíjense, la hemoglobina y el hematócrito, ¿ya? Los dos parámetros son los más importantes. Fíjense, la hemoglobina, ¿ya? Básicamente se encuentra en 9.5, está casi al filo de hablar de una anemia de tipo severa. Cuando hemos dicho de 9 a 11, de 11 a 14, anemia leve. De 9 a 11 estamos hablando anemia moderada. Menor a 9 hablamos anemia severa. En este caso estamos en una, casi en el umbral. Entonces estamos con una anemia moderada. Entonces este paciente también tenemos que observar otros componentes que vamos a ir analizando la próxima clase en cuanto a lo que son los glóbulos blancos. En este caso, este paciente tiene glóbulos blancos de 11.000, ¿ya? Entonces, los glóbulos blancos nos indican un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos hablando de un proceso infeccioso, fíjense, vamos a ir recordando este otro parámetro, ¿ya? De que este proceso patológico puede deberse a un proceso, ¿ya? De hemólisis no inmunológica por sepsis. Fíjense ahí, anemia de tipo hemolítica no inmunológica producida por sepsis, ¿no? ¿Y qué nos dice? En un proceso séptico existe aumento de los lipopolisacáridos liberando estas sustancias, los cuales van a disminuir la concentración y absorción de hierro a nivel del hígado, disminuir la eritropoiesis, disminuir la producción de eritropoyetina. Por lo tanto, este paciente llega a ser un cuadro de sepsis, ya anemia secundaria a un cuadro séptico, ¿ya? Entonces, esto ya la próxima semana vamos a empezar a leer. Lo que me interesa es que ustedes no solamente me digan, por ejemplo, en este caso, su hemoglobina está bajo, ¿no? Su glóbulos blancos está alto, ¿no? Lo que quiero que concluyan es que me digan, por ejemplo, su hemoglobina, bueno, de acuerdo a la hemoglobina, es un paciente con anemia moderada, listo, acompañado de una leucocitosis, ¿ya? Con neutrofilia absoluta, es decir, ¿no? Entonces, quiero que hagan un diagnóstico mucho más minucioso. En este caso, fíjense, vamos a ir revisando un poquito más. 9.5 de hemoglobina, ¿ya? El paciente tiene 6.8 de creatinina. Entonces, normalmente la creatinina es máxima hasta 1.3. Este paciente, por lo tanto, tiene una insuficiencia renal. Ahora, yo digo, ¿es una insuficiencia renal aguda o crónica? En este caso, para que llegue a producir un cuadro de anemia, sí o sí tiene que ser un proceso de anemia crónica, ¿no? Es decir, una insuficiencia renal crónica debido a que en la insuficiencia renal crónica disminuye la producción de eritropoyetina y esa disminución de la eritropoyetina obviamente va a llegar a producir disminución de generar nuevos elementos rojos, como en este caso los glóbulos rojos, produciendo una anemia también crónica, por si acaso, ¿ya? Una anemia moderada en este caso, ¿no? Listo, chicos. Esto es un recordatorio que más adelante les voy a ir explicando. Esto no nos interesa todavía. Eso es todo, chicos. Por favor, cualquier duda o pregunta, por favor, háganla por vía WhatsApp. Les voy a ir respondiendo de manera paulatina a cada uno. Listo, que tengan buen resto de jornada.